Saludos, estimados estudiantes. A través de este video realizaré la explicación de los ejemplos propuestos en el aula virtual. Comenzamos, ¿verdad? Ejercicio 1. Dice, con referencia a la figura, las áreas del pistón A y del cilindro B son respectivamente de 40 y 4.000 centímetros cuadrados. Y B pesa 4.000 kilogramos. Los depósitos y las conducciones de conexión están llenos de aceite con densidad relativa de 0.750. ¿Cuál es la fuerza F necesaria para mantener el equilibrio si se desprecia el peso del pistón A? Ok, pasa lo siguiente. Cuando dice que está en equilibrio es que estáticamente la fuerza que está siendo ejercida por este pistón sostiene el peso del pistón B. Lo que lo separa es un depósito confinado, ¿verdad? Con aceite que tiene una densidad relativa de 0.75. Para poder resolver cualquier tipo de ejercicio que tenga que ver con estática de fluido, tenemos que recordar el principio de Pascal que dice que en el mismo plano horizontal un líquido va a tener siempre la misma presión. En otras palabras, si es así, si yo ubico un punto aquí en XL, si yo ubico un punto en XL y ubico también un punto en XR, ambos puntos van a experimentar la misma presión. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos que analizar sobre cada punto qué es lo que está ejerciendo presión sobre los mismos. Como podremos ver, en el punto XL la presión está primeramente dada por la fuerza que actúa sobre el pistón A. Pero además de ello, sobre el punto XL tenemos 5 metros de aceite con peso específico con densidad relativa de 0.75. Sin embargo, sobre el punto aquí R, lo único que está ejerciendo presión es el cilindro B, no hay nada más por encima de él. Entonces comenzamos a analizar. Primero realizamos unas conversiones. Sabemos que el área de A es de 40 centímetros cuadrados. Recordemos que un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Si aplicamos una regla de 3, tendríamos que el área de A es de 0.004 metros cuadrados. Igual, el área de B serían los 4.000 entre 10.000, sería de 0.4 metros cuadrados el área del cilindro B. Ok, continuamos con el ejercicio. Recordemos, ¿verdad? Que la presión sobre XL sería la del pistón más la de la columna de aceite. Y la presión en XR sería solamente la del cilindro B. Veamos cómo ahora se hace el análisis. Luego se procede a calcular, ¿verdad? La densidad del aceite. La densidad la podemos calcular simplemente multiplicando la densidad relativa por la densidad del agua. La densidad relativa del aceite es de 0.75 y la densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico, lo que nos va a dar un total de 750 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del aceite. Conociendo esto, comenzamos a ver, ¿verdad?, cómo se igualan las presiones. Recordemos que estamos igualando la presión en el punto XR y en el punto XL. Ok, como podrán ver, dice XL, la presión en XL y la presión en XR son las mismas. ¿Qué tenemos en XL? En XL tenemos la presión que está debajo del pistón A, que es producida por la fuerza F. Y también tenemos la presión debida a los 5 metros de aceite por encima del punto. Sin embargo, en el XR solamente tenemos la presión ejercida por el cilindro, que es su peso propio entre el área del mismo. Y tendríamos la ecuación de la siguiente manera. La presión en A, que es la fuerza sobre el área A, más el peso específico o la densidad del aceite, que ya la conocemos que es de 750 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la altura. Esta ecuación de aquí
es la ecuación de presión para los líquidos. La presión de los líquidos va a ser igual siempre a la densidad del mismo por la altura o por la profundidad donde se está haciendo el análisis. En el caso de los líquidos. Y todo esto va a ser igual a la presión ejercida por el cilindro, que no es más que su masa dividida entre el área del mismo. Conociendo los valores, dividimos F sobre el área del pistón A, que es de .004 metros cuadrados. Luego sumamos los 750 kilogramos por metro cúbico que le pertenece a la densidad del aceite. Lo multiplicamos por la columna de aceite, que es de 5 metros. Y eso lo igualamos a la presión que ejerce el pistón B, que son su masa 4.000 kilogramos entre 0.4 metros cuadrados. Despejando esa ecuación, obtenemos que la fuerza ejercida, ¿verdad? Que la fuerza ejercida, F, es de 25 kilogramos y ahí terminamos con el problema número 1. El problema número 2 lo realizaremos de manera similar. Como podrán ver, dice, determinar la presión manométrica en A en kilogramos sobre centímetro cuadrado debido a la columna de mercurio, densidad 13.570 kilogramos por metro cúbico, en el manómetro en U mostrado en la figura. ¿Ok? Entonces, para realizar el cálculo, se realiza de la siguiente manera. Como podrán ver, tenemos un depósito circular, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, un manómetro en U. El depósito circular está lleno de agua, pero en el extremo, ¿verdad?, del manómetro en U se echó mercurio. De tal manera que las columnas de mercurio empujan al agua dentro del depósito y se genera una presión en A, que es precisamente lo que nos está pidiendo el problema. Según el principio de Pascal, tendríamos que igualar dos puntos y de esa manera determinar que las presiones, tanto en un punto como en el otro, son iguales, por lo cual se iguala el punto B con el punto C. Entonces, ¿qué tenemos sobre el punto B? Sobre el punto B tenemos la presión en A, que no la conocemos. Aquí podemos ver que es igual a presión en B igual a presión en C. Sobre el punto B tenemos la presión en A, que no la conocemos, más toda la columna de agua. La presión de la columna de agua sería la densidad del agua por la altura de la columna. Como podemos ver, aquí están metiendo los valores. Aquí tenemos la densidad del agua y la altura de la columna, que viene siendo, ¿verdad?, la diferencia de elevación que está aquí. Sería 3.6, la elevación en este punto para el agua, menos los 3 metros que están representados aquí. O sea que esta columna tiene de elevación 0.60 metros. Aquí lo tenemos. Eso va a ser igual. Ahora vamos al otro lado. ¿Qué tenemos al otro lado? En C, la presión que está soportando C es solamente la presión del mercurio. Sobre D no existe ninguna presión, más que la atmosférica, que la estamos despreciando. Por eso aparece la presión en D como 0. Más que ahora la presión de la columna de mercurio. La presión de la columna de mercurio sería la diferencia de nivel, que serían los 3.8 menos los 3 metros, multiplicado por la densidad del mercurio, que es de 13.570 kilogramos sobre metro cúbico. Una vez realizada la ecuación y despejada, obtenemos que la presión en el punto A es de 10.256 kilogramos por metro cuadrado. Sin embargo, el problema dice, ¿verdad?, que lo expresemos en centímetros cuadrados. Tendríamos que dividir entre 10.000 para tener ese dato. Recuerden que un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Entonces la presión en A sería de 1.0256 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ahí terminaríamos
con el segundo ejercicio.